Dios en el pueblo cristiano que mencionaba que el problema que tenemos a veces los evangélicos, que somos muy emotivos, muy emocionales. Es bueno y es malo, es bueno con medida. Todas las cosas con medida son buenas, pero los extremos son malos en cualquier ángulo. Pero encontramos ahí que nos enseña algo. A veces cuando se habla de una iglesia evangélica de apóstoles, de profetas, y ya los pastores pasamos de moda y todos quieren ser yo o soy apóstol o soy profeta. Y les gusta eso, ¿no? No es malo, no es malo tener esas aspiraciones para ser un día profetas, pero hay dos cosas ahí. Uno de ellos, preguntar si es el propósito divino, si es el propósito de Dios, que seamos profetas o seamos apóstoles, seamos pastores. Y dos, dejarse procesar, dejarse trabajar por Dios. Y el tema es que a veces uno dice, voy a profetizar. Yo a veces he visto acá en la iglesia y en otras iglesias también a personas que les gusta hacer la finta de que son profetas por el hecho de que conocen la palabra. Y comienzan a profetizar, entre comillas, a X persona, y el Señor te dice tal cosa, el Señor te dice lo otro, y el Señor dice... Y el Señor en los cielos a veces dirá, ¿qué Señor? ¿De qué Señor está hablando? ¿Del Señor panadero, del Señor del heladero? ¿De qué Señor está hablando? Yo no le he hablado nada, yo no le he dicho nada. Y a veces caemos en eso. Yo recuerdo mucho, hace años, nosotros teníamos un grupito en Bagua Chica creo que era. Bagua Grande, ¿no? Y teníamos ahí un grupo y enviábamos también, como muchas veces lo hemos hecho, personas de dos en dos y mandábamos para que compartan allá la palabra, los fines de semana, etcétera, etcétera, hasta que eso se consolide y se forme una iglesia. No se llegó a hacer eso. ¿Qué sucedió en el camino? Miren, había un señor que prestaba su casa y este señor era muy dispuesto, era una persona muy mayor. Y la persona que iba, o una de las personas que iban, allá lo encontró un día enfermo y agarra y le comienza a profetizar que se iba a sanar, que iba a salir, que esto para adelante, para qué, y le comienza a profetizar. A los 15 días o 3 semanas que regresó este líder, no lo querían recibir, no querían abrir la casa para que haga célula, no querían nada, estaban molestos contra él. ¿Por qué? Porque él le profetizó que iba a salir adelante y en menos de una semana se murió el Señor. Porque su mal estaba avanzado, porque ya era una persona mayor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también nosotros aprendimos que uno no debe ser ligero también en mezclar la parte emocional, porque uno emocionalmente, uno quiere que esa persona sane, que esa persona se sane, ¿de acuerdo? Pero yo no voy a decir, en el nombre del Señor, yo te digo, sé sano. Y yo te declaro que vas a ser sano, sino preguntarle a Dios si de repente Dios lo quiere tener consigo. O de orar que de repente para que mengüe sus síntomas, para que esté tranquilo, para que esté en paz, pero no arriesgarse a declarar algo que Dios no le ha mostrado. Y ese es el tema también, porque también se dan casos de personitas cristianos y pseudo cristianos que tú no sabes su trasfondo, tú no sabes si son personas de fruto. Y lo que dice acá en la carta de Timoteo, hay personas que tienen heridas en su vida, heridas en su corazón, y eso los ha llevado a ser soberbios, orgullosos, o a ser personas tipo puercoespín que por donde van destilan veneno. Y entonces comienzan a declarar bendiciones a uno, pero a otro maldiciones. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago, que estos días, las últimas 2 semanas he estado hablando sobre mi boca, dice el libro de Santiago que eso no puede ser, porque tú no puedes bendecir a Dios y con tu boca maldecir al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Y a veces sucede eso. Yo estoy fastidiado con X persona y quizás no te falta razón. Y yo les cuento algo, una experiencia que tuvimos con mi esposa el otro día. Y hace años hubo una persona que nos hizo daño, nos hirió profundamente. ¿De acuerdo? Entonces uno, como creyente, como cristiano, como siervo y como pastor, cuando te tocan ese punto y te preguntan, ¿cómo estás con la persona tal? Y uno automáticamente, hay un piloto automático que te responde y me dice, yo ya lo perdoné, yo no tengo nada, yo estoy bien, estoy tranquilo, que ¿no? Y uno mansa superorata porque yo soy hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios y yo entiendo.
y uno lo suelta así. Y hace justo la semana pasada fue, ¿no? El domingo pasado. Estamos nosotros saliendo de acá y decimos, bueno, ¿dónde vamos a almorzar? Que almorzamos generalmente con la familia. ¿Dónde vamos a almorzar? Ese día no pudo ir los pastores Arriaga, nos chotearon, nos botaron, nos echaron de lado y... Mentiroso. No, yo no miento, soy pastor. y bueno, ellos no pudieron ir. Y estábamos con la familia Alvarado. Estábamos ahí almorzando. ¿Y qué creen ustedes? Estábamos en un restaurante que está por acá cerca también, el Señor de las Moscas. Y no mentiras, hay un negocio, ese es exclusivo de la alabanza. Estábamos en un restaurante y que justo la mesa en la que estábamos estaba en el pasadizo. De las personas que entraban, iban a pasar por ahí. ¿Y a quién creen ustedes que entraron ahí? Esa persona con todo su séquito, con su familia. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Dios nos puso el termómetro en la boquita nada más. No se imaginen más allá. Nos puso el termómetro para ver cómo estás de la fiebre con esta persona. ¿Realmente la has perdonado? Entonces queda una de dos. O darle la espalda o darle el frente y abrir los brazos. Y abrimos los brazos, esa persona restauró con nosotros, le echó mocos en el vestido de mi esposa porque lloró. Tanto así que su esposo conversamos, restauró todas esas cosas y nos quedamos todavía ahí un rato y ya no teníamos que conversar. Y pues, ¿y los hijos y cómo están? Y él me decía, las mujeres son muy emotivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía cuándo terminar. Y creo que mi esposa le estaba haciendo un culto ahí con célula incluida y liberación. Pero restauraron. Pero vamos al hecho que para nosotros el domingo, el lunes, el martes, etcétera, etcétera, levantar las manos al Señor y poder orar por los creyentes que Dios nos confía y poder orar por nosotros, nosotros tenemos que asegurarnos ante Dios si nuestras manos están limpias, sin ira ni contienda. ¿Teníamos razón para estar resentidos con esa persona? Sí, y mucha razón, porque lo que hizo hace años nos dolió profundamente, nos hirió profundamente, pero llegó el momento en que íbamos a ser confrontados primero nosotros con nuestro corazón, cómo estamos, y aceptamos su perdón, su petición de perdón, nos abrazamos y quedamos bien, y ahora es su pinky de mi esposa y mi pinky, y nos ha dicho que quiere a toda la familia llevarla a casa, así que mis yernos están haciendo ayuno para que llegue el día y ahí desquitársela con la comida. Gorditos están mis yernos, ¿no? Bueno, y en cambio mis nietos están hermosos como mi querido Gabriel. ¿Está hermoso mi Gabriel? Claro. ¿Mi Valeria está hermosa? Está hermosa. Hoy día no ha venido Sofía, está preparándose para mañana que tiene examen. Pero vamos al hecho, quizás tomándome el mismo tema. Yo puedo decir, mis nietos están hermosos físicamente y lógico porque se parecen a su abuelo materno, ¿no? Son hermosos ellos. Pero vamos a la hermosura del corazón. ¿Cómo nosotros vamos a cantar que ellos son hermosos de corazón si los abuelos, la primera generación, tienen un corazón contaminado con dolor, con tristeza, con revanchismo, con resentimiento y con tantas cosas que podamos haber vivido? Y por eso nosotros tenemos que estar mirándonos las manos. Mírate las manos por un momento. Mírate las manos. Enséñale al que está a tu lado. Mira, cabezón, dile a tu esposo. Mira, preciosura, dile a tu esposa. Mira cómo están mis manos. ¿Cómo están nuestras manos delante del Señor? Las podemos ver limpias y nos podemos echar con esto de la pandemia que nos dejó alcohol, lejía, lo que sea, y puede quedar limpia físicamente por fuera, pero por dentro. Y cuando nosotros hacemos cariño a la esposa, al esposo, ¿cuántos hacen cariño a sus esposas? Levanten la mano, varones. ¿Cuántos hacen cariño a sus esposas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hacen cariño a su firulais, a su perrito? Ahí sí todos, ¿no? ¿Cuántos hacen cariño a su suegra? Esas son cosas mayores, ¿ah? Y gloria a Dios por ustedes, ¿no? No saben con quién se meten. Pero cuando nosotros damos un afecto
físico, que ese afecto físico también sea de adentro, del corazón, del alma, del amor. Pero dice la palabra del Señor que ames a tus amigos, a tus enemigos como a ti mismo. Y tienes que amarte a ti mismo. Y muchas veces esta higiene del perdón, de poder perdonar aún a nuestros perseguidores, a los que nos persiguieron. Todos queremos las bendiciones de David. Y David, él limpió su corazón, no tenía nada en su corazón contra Saúl. Y tenía razones para odiarlo y hasta para matarlo. Y tuvo oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tuvo un corazón perdonador. Y por eso es que de David recibió bendiciones y tuvo de su descendencia que un día iba a nacer el mismo José, el carpintero, el padre natural, el padre en la carne de Jesús. Miren ustedes la gran bendición que el Señor le otorgó simplemente por tener un corazón conforme al del Señor, como decía Dios mismo. Y David no tenía un ojo más, no tenía alas, no tenía nada excepcional. Era un hombre, como decía también la Escritura hace unos momentos que leía del profeta Elías. El profeta Elías tenía emociones, tenía depresiones, Elías. Elías, acuérdense que llegó un momento que él dejó a su siervo, no quería llevar a su siervo y él se fue solo a caminar y se mete bajo un enebro, bajo un árbol, y que él quería morirse porque se sentía solo y traicionado por todos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos también que sentir lo que el Señor le llama a Ezequiel en este capítulo 37, y que el Señor lo saca a Ezequiel en medio de un campo que estaba lleno de huesos y huesos secos en gran manera. Y dicen los estudios que para ellos, como para todos nosotros también puede ser, pero ellos, los orientales, son muy respetuosos también de las tradiciones de las generaciones, ¿verdad? Y ellos también respetan mucho a los muertos. Y no es que ellos, los orientales, los de Medio Oriente, le hagan misas fúnebres que lo hacen el occidente, o lo hacemos a veces los apegados a una religión. No hacen una celebración, un culto a los muertos, no se refiere a eso, pero para ellos es muy sagrado, muy respetable el hecho de que una persona se muere y que tiene que ser enterrada o cremada, que también habían culturas que en esos tiempos también se cremaban los cadáveres, ¿no? Pero no dejarlos a la intemperie, no dejarlos ahí a que estén, porque eso era comparado con una bestia. Porque las bestias en el campo a veces morían y los encontraban. Acuérdense de Sansón, que encontró por ahí un león muerto y sacó la miel, un panal de miel que había dentro del león. Y entonces eso era un insulto a ese ser humano y a sus ancestros del ser humano. O sea que no se podía ver huesos secos, como dice acá la profecía, dejados en el campo. Eso era una aberración contra las costumbres, con la tradición y con el respeto. Y acá el Señor le hace ver eso a este hombre, a Ezequiel, y dice que estaba en medio del campo y estaba lleno de huesos y secos en gran manera. Y por cierto, secos en gran manera. Y le dice el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Un Ezequiel del siglo XXI, emotivo, emocional, hubiese dicho, Señor, sí, yo estoy contigo, claro que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, ellos van a vivir, ellos van a vivir. Y comienza uno a declararlo. Lo que decía, uno a veces habla en favor de X persona o X situación. Uno habla en favor de, sin que Dios te lo haya autorizado o te lo haya dicho. Y acá el Señor prueba el corazón de Ezequiel y le dice, tú, Ezequiel, hijo de hombre, le pone su cable a tierra, ¿no? Le dice, tú, Ezequiel, yo te estoy llamando, este es un mensaje sobrenatural, este es un hecho sobrenatural, es una epifanía, teofanía, como quieras llamarle, pero a ti te estoy llamando y eres hijo de hombre. Tú eres natural, como Juan Pérez, como Rosita García, como cualquier persona. ¿Ah? A ti te estoy llamando. Puedes tener estudios, puedes tener diplomas, puedes tener máster en divinidad, etcétera, pero a ti te estoy diciendo, tú eres un hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? ¿Tú qué dices? Y ahí, ¿qué es lo que dice? Señor Dios, tú lo sabes. Sumisión y sujeción a Dios y al espíritu de la profecía. Y no pegársela de profeta, porque a muchos les gusta profetizar cuando Dios no habló. Pero eso sube nuestros bonos, ¿no? Porque nos hace sentir delante del interlocutor como que soy un súper ungido del Señor. Pero acá dice,
nosotros tenemos la gran bendición de que hemos conocido hombres de Dios que son profetas: Freddy Rodríguez, Steven Swisher, Alberto Rizzo, José Álamo, y los hemos tenido acá. Y ellos son profetas y son apóstoles. Pero a ellos le dices profeta, le dices apóstol, le dices pastor, igual. Ellos no te hacen mella, no dicen, por si acaso. Y que los hay, sí los hay. Yo recuerdo mucho, disculpen que me salga un poco del tema, que todo converge para bien, ¿no? Antes, cuando estábamos nosotros en América Norte, y estábamos nosotros muy cercanos a la FRAPIL, la directiva de la FRAPIL, y habían desayunos con los pastores de la ciudad una vez al mes. E iban los pastores ahí, no todos, por supuesto, pero iban ahí un grupo, y nosotros ofrecíamos las instalaciones, incluso la alabanza también iba y servía para ese día, que era un desayuno, era palabra, algún invitado algunas veces, etcétera, etcétera. Y incluso también ujieres, y a veces nuestros líderes fungían de ujieres y estaban ahí. Y me acuerdo mucho que en una ocasión llega a la puerta de la iglesia, antes de empezar, llegan los pastores y llega un pastor. Y uno de los ujieres, que era un líder de varones, agarra, se acerca y le da la bienvenida, le dice: pastor, buenos días, pase por acá. Apóstol. El apóstol fulano de tal. Y él, pastor, pastoreaba su congregación X, pero una congregación que nunca prosperó. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto muy orgulloso o muy soberbio de sí mismo, y el Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces el Señor no le permitió el desarrollo quizás de su congregación o el crecimiento, porque él se sentía algo que no era y que Dios no le había dado. Y a uno, yo le digo, el nombre de pastor a veces ha pasado de moda, pero los pastores, los profetas que les he mencionado antes, ellos sirven y están en muchas naciones predicando y tienen mucho fruto, pero ellos nunca los he escuchado en reclamar que los pongan en la promoción o en la publicidad: el apóstol fulanazo, el profeta menganazo de tal va a venir, y que todos le digan: profeta, ¿cómo está usted? Apóstol, ¿cómo va a hacer para acá? Incluso algunos de ellos a mí me dicen apóstol, pero yo soy pastor, y pastor es siervo, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer: servir al Señor en integridad y en sumisión a Él. Y que Él sea, como le dijo Ezequiel. Miren que Ezequiel le está llamando al Señor para que hable de parte de Él. Y le pregunta: ¿van a vivir estos huesos? Y Él dice: tú lo sabes, Señor, tú eres el que lo haces. Y entonces el Señor, ahí es que recién, cuando ve la humildad y la sencillez y la sumisión de Ezequiel, le dice: ahora sí, profetiza. Ya pasaste esta prueba, pasaste este examen, y profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra del Señor. Y así dijo el Señor Dios: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Miren, la presencia del Dios viviente, la presencia del Señor está aquí. No la vemos, pero la sentimos, ¿de acuerdo? La presencia de Dios está sobre la ciudad y sobre la nación, porque no somos la única iglesia. Hay muchas iglesias en Trujillo, en La Libertad, en el norte del país, en todo el Perú. Hay muchas congregaciones con buenos creyentes y con malos creyentes, ¿de acuerdo? Pero los buenos creyentes, como tú, como yo, estamos viviendo en integridad, estamos jugando el partido en integridad, no como tu ídolo. Yo no creo que alguien tenga como ídolo acá a Pablo Guerrero, ¿no? Porque me dicen que el niño Paolo ayer le tocaba jugar por Lavallejo y jugar contra el Alianza Lima, el equipo de sus amores. Y que estaban empates. Y después el director técnico, el entrenador, agarra y le dice: Paulo, tú entras. ¿Perdón? ¿Me?
please, nigger, please. Y no entró el sinvergüenza. Se gana un mundo de plata, le dan la casa que él quiere, avión y viajes que él quiere, y no quiso jugar. Y no, ¿cómo voy a jugar contra la Alianza? La Alianza no le abrió las puertas para contratarlo, le abrió los Acuña con el Vallejo. Entonces, a él le pagan porque trabaje y su trabajo es jugar contra el demonio, si es que se pone a jugar ahí. Antes había un equipo que se llamaban los Diablos Rojos, y tiene que hacerlo, pero él no es muy engreído, ¿no? Entonces, bueno, dice Richard Acuña que lo que queda es que se retire. Pero vamos a otro tema en el cual nosotros debemos ser sumisos y humildes y depender, como dice Ezequiel, depender del Señor. El Señor es el que te sustenta, el Señor es el que te ama, el Señor es el que te envuelve, el Señor es el que te abraza, el Señor es el que no te deja solo en las noches de pesar, en las noches de tristeza, en las noches de soledad. El Señor es el que está ahí. Y cuando nosotros encontramos que el Señor dice, profetiza sobre estos huesos, algo que, disculpen, no voy a hacer un cherry. Hay en la avenida esta del golf, dirán el pastor está loco, y yo les digo, pregúntele a mi esposa, y mi esposa le va a decir, sí, hace tiempo, yo 45 años que lo aguanto. Me dice, ella es mi psiquiatra de cabecera. En la noche cuando me voy a dormir me da un pijama, me regaló un pijama a ella el otro día, pero yo le dije, Maurcito, pero esta pijama tiene, la manga me quedan muy grandes, muy largas. No, es para abrocharte atrás. Camisa de fuerza me pone. Pero bueno, ahí en la avenida esta que sale del golf, no recuerdo cómo se llama, hay un café muy bueno que se llama Porteño. Ese café Porteño es de un futbolista, para que no digan que yo la tengo contra los futbolistas. Este futbolista creo que es de la Alianza, creo que se llama Hernán Barco, y es argentino. Y este futbolista ha puesto ese negocio, pero este futbolista es un ejemplo. Es un ejemplo porque él en Lima tiene una niñera para sus niños, y él le compró un departamento a esa niñera para que viva dignamente y que esté cerca. ¿Cómo sería nuestra ciudad, nuestra nación, si hubieran otras personas? ¿Qué cosa hace Farfán con su plata? Se la tira en mujeres y en borracheras. ¿Qué hace Guerrero con su plata? Cambia de mujer y tiene hijos por acá y por allá. ¿Qué hacen las grandes estrellas? El Zambrano, el Trauco, ¿qué hacen ellos? Simplemente borracheras y prostitutas. Porque esas son esas mujercillas que hoy día se acostaron con uno y dentro de una semana se acostan con otro. Pero no están invirtiendo. ¿Cuántos niños hay que necesitan comida, necesitan cobija? ¿Cómo quisiera que nosotros como iglesia pudiéramos tener los ingresos económicos para poder sustentar algo? Yo en una ocasión tuve el deseo de hacer una fundación para los niños sin hogar, sin comida, pero para cumplir con todos los requisitos que pide el Estado, es una locura. Y empezando por la parte económica. Si no podemos terminar ese auditorio por la parte económica, no podemos implementar el auditorio adolescente que está al fondo por la parte económica. Porque hay muchos que el diezmo son alérgicos. Cuando hablo de diezmo, yo le voy a decir a los sugieres que digan, ¿quién necesita dexametasona? Para darle su pastillita de dexametasona, que es un corticoide, pero sirve también como antialérgico. Porque hablo de diezmo y algunos, ¿dónde está el baño? ¿No? Se le suelta el prolapso, la próstata, todo se le suelta y se quieren ir, ¿no? Porque son alérgicos al diezmo. Pero yo como quisiera que realmente seamos una iglesia diezmadora, una iglesia ofrendadora, para tener también un ingreso social, como lo tiene Dante Gebel con su ministerio, que es tremendo, claro. Y entonces ellos sustentan obras de bien social en otras naciones. ¿Cómo quisiera que nosotros podamos hacer eso para avergonzar las tinieblas y no que las tinieblas avergüence el reino de Dios, como lo hacen los futbolistas, en lo que invierten su dinero? Y si no, pregúntenle a Magali Medina. Bueno, es otro tema. Pero algo que nosotros debemos ver, y de lo que lo estoy mencionando, a manera de que pueden decir, pero no tiene ninguna relación con lo que está hablando, pastor, yo he venido acá por la palabra. Sí, estamos hablando de la palabra. ¿Por qué? Estamos hablando de la raza humana, de la ignorancia del ser humano. Y por eso es que en ese tiempo el Señor lo lleva a Ezequiel en una visión que quiere que tú la tengas también, esa visión. ¿Qué es la visión que el Señor le muestra a Ezequiel? Un valle de huesos
de huesos secos y secos en gran manera. Y nosotros en Trujillo, en La Libertad, en el Perú y en el mundo, nos movemos en un valle de huesos secos en gran manera. A nivel internacional, señores, también las organizaciones, muchas de ellas que un tiempo fueron buenas, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están más para el otro lado que para este lado. Más para las cosas del hombre, del mundo, del comercio humano, que para las cosas de la palabra y del Señor. Yo no digo que esas instituciones internacionales tengan que estar predicando de la palabra, pero no ir contra la palabra. Ellos están más ocupados en poder establecer la Agenda 2030 en todas las naciones. Búsquense en internet y vean cuál es la Agenda 2030. Y busquen también la parte de estudios. Y es la ideología de género que quieren establecer en todos sitios. Ellos están a favor de los abortos, de seguir matando niños aún no nacidos. Y ya hay incluso personas muy intelectuales, muy doctos, en la cual una persona que está embarazada no le dicen tienes un bebé y tienes un feto. Entonces, como feto no tiene derecho a la vida y lo puede sacar al al segundo mes, al tercer mes, hasta el cuarto mes y lo saca. Y que hay muchas naciones que lo están avalando eso, porque lo consideran que solamente, y mire que tienen tanto intelecto y que no razonan que tienen vida. Porque si no, ¿para qué van donde un ginecólogo? ¿Para qué le ponen la ecografía? ¿Cómo es que en la ecografía sale que se está moviendo esa criatura desde el primer mes de concebido? Pero sin embargo, en la Agenda 2030 están en contra de la humanidad, en contra de la familia. Y ese es el proyecto del mundo. Y entonces tiene razón el Señor cuando se lo muestra a Ezequiel. Y que hoy día te quiere decir a ti que tú eres el Ezequiel de este siglo que el Señor te ha permitido, para que conozcas que estás en medio de un valle de huesos y de huesos secos en gran manera. Porque las cosas del Señor, dizque pasaron de moda, que dizque son fanatismo y quieren implantar cosas nuevas que son aberración en contra de la palabra. Nosotros tenemos la gran bendición de estar en un país libre, un país que todavía se resiste y que tenemos todavía congresistas que son creyentes y que se están resistiendo a que esta Agenda 2030 entre en nuestra nación, que entre las cosas que quieren cambiar en contra de la familia, en contra de la vida, y que nosotros podemos profetizar sobre la ciudad y sobre la nación, mientras en otras naciones, en las grandes naciones, Estados Unidos, voy a ganar dólares, me voy a dólares, o en Europa, que en ellos ya, si tú hablas o predicas del Señor Jesucristo, te meten preso. Pero si hablas de la mariconada, si hablas de las lesbianas, de las machonas, open mind, son de mente abierta, y qué bien, está bien eso. Si hablas del aborto, está bien eso, es una opción, cada uno es dueño de su cuerpo y que puede hacerlo. Pero si tú hablas del Señor, o tú hablas de vida, tú hablas en contra del aborto, te meten preso. No puede ser. Incluso el LGTB, etcétera, etcétera, han tenido su día o su mes, qué sé yo, que creo que es del orgullo gay. ¿De acuerdo? Yo no estoy en contra de los gays o de las lesbianas. El Señor no está en contra de eso, pero sí en contra del pecado, que ellos lo proliferan y que ellos lo practican. En contra del pecado, sí. Pueden venir homosexuales, pueden venir lesbianas y los amamos y los bendecimos y pueden ser nuestros amigos. Pero nosotros no lo vamos a adoctrinar ni lo vamos a forzar, pero sí los vamos a encauzar para que conozcan el propósito de Dios para su vida y que el propósito de Dios no fue para él. El otro día conversaba con un hermano que es de Venezuela, está allá. Y él me decía, ¿no?, que estaba harto, estaba cansado. Él tuvo un paso por acá, muy fugaz. Después regresó a su tierra, pero no se afirmó, no se asentó en el Señor. Y estaba tan cansado de sí mismo por áreas que lo tienen cautivo y que él se quería suicidar. Y él me decía que, incluso me mandó una foto, que había comprado ya veneno para ratas y estaba con la gaseosa para tomar. Y yo le decía, el propósito divino es que tú nacieras como hijo de un rey y no que murieras como hijo de una rata, porque tú no eres rata, le digo. Tú no has nacido para morir como rata. Lo ha pensado, qué sé yo, ya no ha tomado esa decisión. Pero a eso es a lo que nos empuja el mundo. A eso es lo que empuja el enemigo a través del mundo, nos empuja en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Yo le doy las gracias al Señor, en este caso, por ejemplo, la vida de Brunito, que él se está preparando para ser un profesional. Y qué bueno, porque también necesitamos dentro de la iglesia médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, todas las profesiones para el servicio de la misma casa del Señor. Porque también por acá han pasado muchos
jóvenes que comenzaron a estudiar también medicina, etcétera, pero en el transcurso de su caminar estudiantil se apartaron del Señor. Y no lo vamos nosotros a invitar para que nos apoye en una labor social de atención médica gratuita, porque no son personas comprometidas con Dios. Entonces no queremos que lo haga por compromiso con el hombre, sino lo haga como en el caso de Bruno, que sabe lo que es servir al Señor. Cuando sea médico va a ser un gran profesional y un gran siervo. Nosotros debemos, en el trabajo, en el tratamiento de mi esposa, y que hemos conocido médicos de todo tipo, y le damos la gracia al Señor porque muchos de los médicos que la han atendido a mi esposa son unas personas muy asequibles, de un buen corazón. Aún fuera del tratamiento de ella, en una ocasión yo tenía una afección en la piel, de esos lunares de carne que sale a veces, y fui donde un dermatólogo, que era por tradición un dermatólogo también médico, muy buen médico, es muy buen dermatólogo, pero parecía, qué sé yo, un poco más, y se pone él detrás de una ventanilla y a ver, acerca el pescuezo para arrancarle ahí el lunar de carne, ya, 150 soles, el que sigue, un poco más pasaba eso. Sí, todo seco, hosco, no regresamos más. Después por ahí mi hermano Juancito me dio la dirección de otra dermatóloga que nosotros le decimos la doctora Fashion. Es muy buena dermatóloga, pero cuando nosotros la vimos la primera vez, dijimos, pucha, de repente la doctora está apurada, pues se va a un matrimonio, a una boda, porque entra así misma Barbie, ¿no? Y yo digo, ¿de qué carroza la has bajado, no? Porque entra pues con tacos, con abrigo, bien elegante ella, y no, todos los días va así, con diferentes ropas, pero todos los días va, es una doctora Fashion. Y muy gentil, muy atenta, y ni siquiera, es que seguramente compraba un montón de plata. No es que cobren un montón de plata, porque incluso la llevé a mi esposa y la empujé también para que la viera a ella, y así el 2x1, dije de repente el 2x1, no me cobró por ella, me dio el tratamiento que yo recibía y nada más. Pero hay profesionales y profesionales, por eso decía mi abuela, el hecho que uno sea un profesional no quiere decir que sea una persona de bien, porque hay muchos burros cargados de libros, decía mi abuela. La profesión es buena, pero también la parte humana. El poder tener conocimiento de la palabra es buena, pero también tener el Espíritu de Dios, y la palabra misma te dice, ¿no?, que el Espíritu es el que te edifica y la letra mata. Entonces nosotros lo que encontramos que muchas veces en este pueblo, en esta ciudad, en esta nación, en esta iglesia, en todas las iglesias, va a haber huesos secos en gran manera, que no sirven para nada porque están secos. Hay creyentes que están secos porque tienen el conocimiento acá, pero nunca bajó al corazón, nunca lo llevaron a la práctica para poder. Por ejemplo, los que están con nosotros en la Academia de Formación, hay un ciclo en el cual ellos deben de servir en Ujieres, ahora se agranda para cafetería, poder prestar un servicio. Esa es la práctica de lo que estás recibiendo. No queremos solamente que tengan cerebrito, algo que hizo Google, que Google dice que iba a tomar personal para internacional en Estados Unidos, iba a tomar personal para trabajar, y no buscó los cerebritos, sino buscó los que eran menos que los cerebritos en la parte de conocimiento intelectual o académico. Porque muchas veces, dice Google, muchas veces esos cerebritos vienen y simplemente trabajo en Google. Es una etiqueta que tiene en su currículum y después emigra para otra cosa igual, superior o mejor o personal. Pero buscaron a personas que sí se identifiquen con la marca. Entonces nosotros también tenemos que buscar personas y ser personas que nos identifiquemos con la marca entre cristianos. Cristocéntrico en nuestras vidas, de poder nosotros ser un instrumento en medio de un valle de huesos secos. Mis amados, nosotros tenemos ese valle de huesos secos en tu ciudad, en tu nación, en todo lugar donde estamos, porque de tus vecinos no todos son creyentes, y aún hay personas que no son creyentes, que pueden ser católicos, son buenos católicos, son buenas personas, son personas íntegras, de acuerdo, perfecto, pero la gran mayoría no lo son así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser el instrumento que van a cambiar. Miren, en el condominio que mi esposa y yo vivimos, también nuestras hijas viven ahí, en ningún momento hemos dicho, cuando pagamos seguridad que tenemos que pagar mensualmente,
porque hay personas que cuidan, es dentro del condominio, y en ningún momento dice, por si acaso, la manzana tal y el lote tal, yo soy el pastor, ¿no? Humildemente, manjas tú, chola fea, yo soy el pastor Reinaldo Córdoba. Pero pastora, nunca hemos dicho eso. Y creo que los Arriaga o los Alvarado tampoco lo han hecho. Pero sin embargo, ellos saben que somos pastores. ¿Por qué? Porque son chismosos. No, muchos de ellos son bien chismositos. Y antes había un taxista ahí que mi esposa le decía, ahí viene chismoso. Porque era un taxista que servía, pero se sabía la vida y milagros de todo, Moche, Delicias y Perú y balnearios. Se sabía la vida de todos y él es el que promocionaba de repente nuestras vidas y todos sabían que somos pastores. Pastor, ¿cómo está? Nos dice. Ahora, si nosotros como pastores, ¿qué ejemplo y qué testimonio damos? Para que hablen bien o hablen mal del Señor. Incluso uno de los guardianes, su esposa, va, creo, a la iglesia de Moche. Y está delicado él ahora un tiempo. Pero vamos al hecho que donde nosotros vamos tenemos que mostrar quiénes somos en Cristo. Con manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros podemos acá pedir lo que el Señor le dice a Ezequiel, que profetice a los 4 vientos para que venga el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es santo, es el que va a traer 3 cosas intrínsecas. Va a traer la renovación de su vida, va a traer la regeneración, se regeneran nuevas generaciones y va a traer el renacimiento. Lo que muchas veces hemos compartido a veces en los encuentros de que venga el nuevo hombre en nuestras vidas. Y uno no seguir dando vueltas, por ejemplo, mi esposa y yo, sí, que me dijo tal cosa y que me traicionó, que mira cómo fue, qué malo y qué mala y qué, cómo lo que nos hizo. Y sí, pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 5 años, y sí, que nos hizo. Yo conozco, con mi esposa conocemos una pareja de pastores en Lima, en la cual el pastor no, pero la pastora, oye, Terry, ¿te acuerdas? ¿Y qué está haciendo fulanito? ¿Y qué está haciendo ese pastor? ¿Y qué está haciendo esa pastora? ¿Sabe los Dios qué estará haciendo? Déjalo en paz. Y esa persona tiene años en esto, tiene como 20 años en esta historia y sigue dando vueltas y vueltas. Y si hoy día se comunicara con mi esposa, esta pastora, le va a decir, ¿y qué sabes del fulanito? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Para seguir alimentándose su ira, su fastidio, su encono. Que fueron heridos ellos, sí, muy heridos también fueron por esa X persona, X pareja. Pero nosotros tenemos que salir de ese círculo vicioso, de ese tío vivo, de esas ruedas sin salida. Tenemos que salir de ahí y poder tener una renovación de mente, una regeneración en nuestros genes espirituales para transmitir eso, porque eso se transmite de generación en generación. Y a veces algunas cosas que tenemos nosotros muy arraigadas en nosotros, no sabemos por qué, pero nuestros hijos también lo reciben en el espíritu. Acuérdense ustedes que el niño cuando está en el vientre ya tiene espíritu. Y el espíritu de la madre se lo transmite al espíritu del hijo. Acuérdense también que la palabra de Dios nos enseña que cuando la prima de la Virgen María es visitada por María, dice que en el vientre de su prima Elizabeth, creo que se llamaba, estaba Juan el Bautista, primo de Jesús. Estaba Juan, y sintió, cuando se acercó María, embarazada, sintió Elizabeth que el bebé se le movió y le saltó, porque el espíritu de Juan el Bautista percibió el espíritu de María y el espíritu de Jesús de Nazaret que estaba siendo albergado. O sea, en los niños también. Por eso es que hay muchos ginecólogos o psicólogos también que recomiendan a la mujer embarazada que esté escuchando música suave, no rock pesado, no se va a poner ¡ah! No, el niño va a salirse del vientre antes de tiempo, va a decir, ¿a qué hora me cambian de padre o de madre? ¿No? Entonces, que escuchen música suave, música dulce. Mira, hasta las palomas vienen a saludarme. Y ahorita viene un ayayir y la pinta de blanco para que el Espíritu Santo, pastor, y la tiene por ahí, paloma ahí toda pintarrajeada de tiner y blanco. Pero bueno, nosotros debemos entender que cuando te hablas de regeneración es regenerar el espíritu. Por ejemplo, el espíritu que yo heredé de mi madre o de mi padre ha sido regenerado en mí por Cristo. Para no transmitir las cosas malas de mi madre o de mi padre, para no transmitirla a mi segunda generación, mis hijas y mis hijas
a sus hijos, a mis nietos. Entonces nosotros tenemos que aceptar que el Espíritu Santo que va a venir de los cuatro vientos también te va a traer el renacimiento, volver a nacer en el Señor, tener una nueva vida. Y en el versículo 9, cuando le dice, profetiza el Espíritu, profetiza, y que vengan los cuatro vientos, profeticé, dice, y que vino, y entró Espíritu en ellos, y esos huesos se pararon sobre sus pies, y fue, ¿qué cosa dice? Un ejército grande en extremo. Miren, algo de esto considero que sucedió en Adulán con el rey David, cuando no era rey. Que lo siguieron 400 hombres que estaban endeudados, en desgracia, estaban perseguidos, etcétera. Pero en él fueron cambiados, fueron renacidos, fueron regenerados. Hubo un renacimiento en ellos. Cuando uno es dócil al Señor, uno acepta el amor de Dios y el proceso de Dios a nuestras vidas. Entonces esas personas son renacidas y son útiles para la obra del Señor. Nosotros encontramos que lo que decía, la presencia del Señor está sobre nuestra casa, nuestra ciudad, sobre nuestra nación, está sobre nosotros, ¿de acuerdo? El Espíritu de Dios está ahí. Pero también el domingo pasado veíamos que teníamos que esperar, ¿qué cosa? Que la presencia de Dios baje. Porque no vamos a decir, ya el Espíritu está ahí, entonces que este fulanito sane, que este fulanito mejore en sus finanzas, y ya, se va a dar. ¿Por qué? Porque está bajo el Espíritu Santo. No, uno tiene que esperar que baje el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo va a pasar? Tenemos que usar vasos limpios. El Señor necesita, para que su presencia sea depositada, por vasos limpios, sin ira ni contienda. Y que esos vasos limpios puedan derramarse sobre el pueblo que tiene la necesidad. Recordar también en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando el Señor lo llama a Moisés, el Señor había profetizado, se lo había dicho incluso a Abraham en su momento, en la cual ese iba a ser su pueblo iba a crecer, etcétera, etcétera, pero que iba a estar un tiempo viviendo por muchos años fuera del lugar donde debían ellos estar, ¿de acuerdo? El Señor le anunció eso a Abraham, que eso iba a pasar, ¿de acuerdo? Pero el Señor estuvo esperando el tiempo oportuno, el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo, la gente quería en el tiempo cronos, en el tiempo de la gente, que se haga ahora la libertad. Pero el Señor quería que la gente aprendiera a respetar y esperar el tiempo kairos, el tiempo de Dios, para que en el tiempo de Dios pueda salir la libertad. Ok, muy bien todo eso, pero esa libertad que se iba a dar, el Señor iba a necesitar, ¿qué cosa? Un vaso limpio. Un vaso limpio. Bonito vaso limpio. Este anciano de 80 años que tenía en su currículum que había matado a un egipcio. Moisés había matado a un egipcio. Moisés había vivido en el destierro. Pero ese destierro lo procesó a Moisés para poder ser el vaso limpio que el Señor iba a usar para levantarlo a él como libertador. Y el Señor pudo preguntarle lo mismo que le preguntó a Ezequiel: ¿serán libres esta gente? Pero Moisés se rindió al Señor para hacer la voluntad de Dios. El Señor en este tiempo quiere liberar Trujillo, quiere liberar la libertad, quiere liberar el Perú, quiere liberar el mundo del yugo que el mundo quiere imprimir sobre la gente, sobre las costumbres nuevas que se dan, de pecado, de obscenidad y tantas cosas que se dan, de violencia, que es el pan de todos los días, a veces en las ciudades como la nuestra. El Señor quiere liberar esa tierra, pero esa tierra está llena de huesos secos en gran manera, porque no quieren recibir vida. Pero nosotros estamos entre Dios y esa gente, así como Moisés. Y nosotros estamos para poder ser el depósito de la presencia de Dios y llevárselo a ellos. Dios te da una dirección y depende de nosotros que tengamos la disposición y la capacidad para cambiar, la habilidad, no para prestarnos a una religión, porque también algunos atacan y dicen los católicos son religiosos, ¿sí? Y los evangélicos también.
también somos religiosos, porque una cosa decimos y otra cosa hacemos. Una cosa decimos delante del pastor, delante de la pastora, delante del líder, pero no delante de Dios, somos igual. ¿Cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestros allegados? ¿Cómo es nuestra vida de relación con los demás para salirnos del margen que nos dice religiosidad? Nosotros tenemos que hacer un cambio en nosotros, disponernos y sentirnos aptos para poder orar por los enfermos, por los necesitados, los que están en violencia, los que están en situaciones difíciles o más difíciles que la nuestra o menos difíciles que la nuestra, y poder orar por ellos y orar también por nosotros mismos. Tú eres el llamado de Dios para que nosotros en ese llamado poder, como Ezequiel, que Dios te diga, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y que el Señor te diga, por ejemplo, hijo de hombre, la violencia cesará en Trujillo, en el Perú. Hijo de hombre, los aborteros, los que abortan, cesarán. Hijo de hombre, cesarán las traiciones, cesarán los ataques. Hijo de hombre, cesarán aquellas personas en el alcohol, en las drogas, y que tú puedas decirle, Señor, tú lo sabes. Y Él te diga y te encomienda a ti, profetiza. Profetiza sobre este valle de huesos secos. Pero antes de profetizar, mis amados, ya para entrar a la oración con ustedes, antes de profetizar, cierra los ojos y mírate si te podrías sentar delante de Dios. Mírate cómo te ve Dios, que Dios te escanee, que Dios te haga traspase tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tu propia vida. ¿Y cómo te sientes delante de Él? ¿Realmente estás limpio? ¿Realmente tus manos están santas, sin ira ni contienda? ¿O todavía hay cosas que no has terminado de arreglar?